Quítale el poder de la atención y vas a tener un enemigo de por vida. Porque el narcisista necesita ser el centro de atención. Tú no ves que actualmente hay un sinnúmero de ministros en las redes que se parecen, tienen espíritu narcisista. Sí. Porque mientras tú seas una persona que tenga movimiento en redes, no hay problema. Tú lo que no puedes tener más movimiento que yo. Porque yo voy a hacer hasta lo imposible por quitarte del medio. My God. Esas son secuelas de una persona con problemas de soberbia. Pastores que se creen que son dueños de las ovejas. Yo tengo que saber dónde tú estás, con quién tú te juntas, con quién tú te ligas, cuándo tú te mueves. Yo te voy a decir una cosa a ti. Si yo amanezco un domingo y yo quiero dedicárselo a mi esposo, a mí nadie me puede decir que no. No. Porque mi familia está primero que ministerio y que cualquier cosa. El testimonio de mi casa es lo que habla de Maribel. El testimonio de mi matrimonio es lo que habla de Maribel. En mi caso, tú me preguntaras cuál es el desafío más elevado que yo he tenido, que yo estoy en el medio y yo me casé con un hombre que no es de palestra pública. Pero mi corazón de esposa ha sido probado. Mi corazón ha sido pasado por balanza. Porque una de las cosas que yo he procurado es proteger la integridad y la vida emocional de mi esposo. Protegerle su corazón. Que él sepa que yo estoy en el medio, pero la cabeza mía es él. Sí. Y él sabe que todo el tiempo he mantenido esa línea de respeto. Porque yo sé que el día que yo cruce esa línea, el respaldo de Dios se fue. Yo siempre he dicho, a mí no me interesa escuchar un hombre predicando cuando trata mal a su esposa. No le consumo mensaje a una mujer que yo sé que a su marido detrás de la cortina no lo respeta. Porque me está violentando, me está caminando de manera ilegal. Entonces nosotros estamos viendo un público, estamos viendo una generación que se enfoca mucho en lo que tiene que ver con el movimiento ministerial ahora mismo. Fíjate cómo está la iglesia literal, la iglesia perdió el rumbo de iglesia. My God. La iglesia perdió el rumbo de iglesia. Ya la iglesia no es iglesia. La iglesia ahora lo que parece un convento de faranduleros. De gente buscando cuál es la falla tuya para investigar el chisme, para producir contenido, porque YouTube y todas las plataformas no son el problema. Ellos no son el problema. YouTube no es el problema. YouTube es una empresa que si tú la sabes aprovechar, tú le llegas a muchísimas personas. ¿Cuánta gente no ha sido restaurado por un mensaje de YouTube? El problema no lo tiene YouTube, el problema lo tienen los creadores de contenido. Dios mío. Entre las plataformas de chisme de manera secular y de muchos cristianos, no hay ninguna diferencia. Se acabó el pasto. No hay revelación. Ya Dios dejó de revelar. No hay interpretación bíblica. Que hay que subirse en una plataforma, acabar con alguien para hacerse viral en las redes sociales. Entonces, todo eso cabe dentro del renglón del maltrato. Todo eso cabe dentro del concepto de maltrato detrás de la cortina. Que yo sé que Dios te cubra y te guarde. Venancio cayó. Entonces yo estoy buscando todos los detalles para yo salir a dar un contenido y crear dinero con la caída de un prójimo. No. Dios mío. No. Se le destruyó el matrimonio a fulano. Vamos a hacer una entrevista porque hay un corredero. Sí. Que cada vez que hay un chisme, vamos a hacer una... Pregunto, tanta necesidad que hay de gente que necesita escuchar. Venancio, la ansiedad, la depresión y los problemas emocionales están acabando con la gente. La gente necesita escuchar una palabra de aliento. La gente necesita que se le diga, Dios puede sacarte de ahí. Dios mío. La gente necesita que le digan, hay esperanza. Yo conozco un Dios que te saca del pozo de la desesperación, pero nadie quiere hablar de eso porque eso no produce dinero. Eso no produce dinero. Vamos a despotricar a fulana porque se divorció, pero nadie conoce lo que ella tuvo que pasar detrás de la cortina. Vamos a acabar el ministro de tal porque se divorció, pero nadie conoce lo que pasó detrás de la cortina. Los niveles de deshonra, el maltrato psicológico, las palabras humillantes, el abuso financiero, vuelvo y lo repito. Ministros que por engancharse a tiempo completo se olvidaron de que son proveedores de su casa. Y quieren vivir del cuento del ministerio y no trabajan. Pero tú tienes una mujer y tú tienes hijos que tú tienes que mantenerlo. Si tú no reunías condiciones y tú no tenías pantalones para ser un hombre, tú lo que tenías era que quedarte fuera del matrimonio. Dios mío. Entonces te casas, te involucras con una persona atento a ministerio. Entonces cuando tú estás detrás de la cortina entre cuatro paredes, que tú te das cuenta que el ministro es una cosa en el altar y en la casa es otra, ahí estás tú con la mano en la cabeza. My God.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Estamos atacando mucho, pero no conocemos lo que hay detrás de. Dios, eso está muy fuerte. Usted tiene que compartir esto. Hubo otro término que hablaste, como que negocian la parte sexual. Detrás de la cortina hay cosas que negocian. Si tú no haces esto, no hago esto. Explica. Por ejemplo, yo quiero escuchar eso. Aquí yo estoy aprendiendo. Por ejemplo, una persona que utiliza la manipulación sexual para llegar a algo, te está maltratando sexualmente. Estos temas no se hablan dentro de la iglesia. Por ejemplo, una de las cosas que las mujeres conocemos es herramienta. Si tú le quieres golpear el ego a un hombre, atácalo por su sexualidad, atácalo por su hombría. Y hay mujeres que hacen eso. Me voy a negar hasta que tú respondas a lo que yo estoy diciendo. O traumatizan a un hombre diciéndole, tú no eres lo suficientemente hombre. Hay algunas palabras que no las voy a decir, Marcos. Tú no eres lo suficientemente hombre, tú no me completas, tú no me complementas, yo no me siento plena contigo. Y toman ese tipo de excusa inclusive para la infidelidad. Ahora bien, si tú conocieras el impacto de lo que representa una infidelidad en el mundo espiritual, todo el mundo respetará eso. ¿Por qué? Porque cuando tú desatas el infierno de la infidelidad, tú tienes que estar preparado para aguantar todos los demonios que van a venir uno detrás de otro. Darle apertura a la lujuria a tu matrimonio. Darle apertura a la infidelidad en tu matrimonio. La gente habla fuerte que el matrimonio se restaura. Restaurar un matrimonio después de una infidelidad no es tan fácil. Es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil. Porque cuando tú le eres fiel a una mujer, tú le estás diciendo, tú no me complementas. Tú no tienes lo suficiente que yo necesito. Tú estás destruyendo la estima de esa mujer. Tú le estás diciendo, ella tiene más que tú. Tú la estás destruyendo mental y emocionalmente. Esa mujer va a empezar en una guerra con ella misma. Ella se va a mirar al espejo y va a empezar a mirarse. ¿Qué tengo mal? Yo me porté mal. ¿Qué no di? ¿Qué no hice? De ahí va a venir una ansiedad. De ahí va a venir miedo. Si tú se lo haces a un hombre, va a venir lo mismo. Entonces, con un perdóname, tú no vas a restaurar un daño. Dios mío. Como lo que es una infidelidad. Dentro del concepto de los traumas y de los duelos más fuertes, está uno de los traumas más fuertes, es la infidelidad. Y el duelo por infidelidad o por separación cabe dentro de uno de los segundos duelos más agresivos que existen. Pero nosotros nos subimos en un altar a hablar de restauración. ¿Quién está restaurando a la gente que pasó por un divorcio? Te pregunto. Nadie lo está restaurando, Venancio, porque ahora mismo lo que se está haciendo contenido con la frustración del otro. Dios mío, wow. Entonces, hay gente que se casó de nuevo o se divorció, que ahora mismo está en una batalla, sigo en el evangelio o me voy. Porque cada vez que escuchan un contenido que están golpeando, hay gente que llora lágrimas de sangre, pero mi versión nadie la ha escuchado. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a prestar atención? ¿Quién me va a preguntar cómo pasaron las cosas? Porque es muy fácil condenar. Yo atendí un caso muy cercano a mí que fue con mi sangre. Y yo en una tarde similar a esta, yo estaba en mi casa. Yo tengo algo que yo soy muy sensible a lo espiritual. Eso es algo que tiene que ver con mi llamado desde pequeña. Sí. Soy sensible a lo espiritual. Y he tenido experiencia de escuchar cosas, oler cosas, que si yo la digo van a decir, esa tipa se está volviendo loca. Y yo estando en mi casa, un espíritu de suicidio visitó a una persona cercana a mí. Y yo estaba en mi casa y yo empecé a llorar por ella y a gemir. Y yo dije, ¿por qué ella me llega? Oye, yo empecé a llorar. Y yo dije, Señor, ten misericordia. Y yo empecé a reprender. A mí me cubrió un escalofrío. Y dije yo, Jehová de los ejércitos. A esa hora estaba ella planeando suicidarse. My God. Porque me dijo, si me divorcio no me va a entender nadie. Yo prefiero acabar con esto. Y yo sé que hay gente que me está escuchando que está en la misma situación. Chama. Wow, Dios. Si yo acabo con esto ahora, ya yo me libro de que me juzguen, de que me condenen, porque nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Tú sabes lo que tú tener una persona cerca que está inclusive utilizando la Biblia. Si tú me dejas, tú sabes que tú estás mal para manipularte, pero mientras te hace la vida un infierno. Para controlarte, pero te está haciendo la vida un infierno porque está tomando un texto diciéndote un solo matrimonio, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Y yo voy a ser el único que va a ser tu esposo, la única que va a ser tu esposa. Entonces tú me estás diciendo a mí que una persona que se va,
que empieza a vivir una vida de promiscuidad, un hombre que se está acostando con todo el mundo, como están estas enfermedades venéreas, Sí. una mujer seria de su casa, que no sale, que ha conocido un solo hombre, viceversa, y tú me vas a decir a mí que esa persona tiene que aguantar que esa persona haga y deshaga simplemente porque un matrimonio no funcionó. Corrección, yo soy de la que apelo a la restauración.